La inteligencia artificial ya ha transformado nuestras vidas, pero para que sea verdaderamente ética, debemos priorizar ciertos valores fundamentales. Dos de ellos son la privacidad y la transparencia. La privacidad garantiza que nuestros datos personales están protegidos, evitando usos indebidos o invasivos. Es crucial que las tecnologías respeten la autonomía de las personas, tratando nuestros datos con el cuidado que merecen. Por otro lado, la transparencia permite que entendamos cómo funcionan estas herramientas, saber qué decisiones toma una inteligencia artificial y por qué. No solo genera confianza, sino que también fomenta la responsabilidad de quienes las desarrollan y utilizan. Cuando combinamos privacidad y transparencia, creamos un futuro donde la tecnología no solo es innovadora, sino también es justa y respetuosa con los derechos humanos. En este segundo episodio de Voces de Odisea nos acompaña Guillermo Hidalgo Viedma, asociado senior del área de tecnología de Crémades y Calvo y Sotelo y miembro de Odisea. Y entonces, ya como habíamos dicho en la intro de este segundo episodio de Voces de Odisea, el podcast de Odisea, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Y tal como lo habíamos dicho, precisamente tenemos aquí a Guillermo Hidalgo y le vamos a dar la bienvenida. Guillermo, bienvenido a Voces de Odisea. Gracias, Fran. Un placer estar con vosotros. Claro que sí. Guillermo, y eso para las personas que, aunque tú eres una persona muy conocida en este mundillo, pero para las personas que te estén conociendo por primera vez, dinos quién eres, a qué te dedicas y algo de tu propia Bueno, vida, incluso ya tienes tu propia voz ahora. sí, sí. Pues a ver, aquí tengo un poco el síndrome del impostor, eso de que soy bastante conocido en el mundillo. Bueno, simplemente pues intento hacerlo lo mejor que puedo, ¿no? Pues Eso es. soy Guillermo Hidalgo y soy asociado senior del área de Derecho Tecnológico en Cremades y Calvo Sotelo, aquí en la oficina de Madrid. Y bueno, en mi esfera profesional, pues suelo asesorar a compañías, sobre todo en la parte de data protection, en la parte de privacidad. Soy DPO externo de varias compañías que dominan pues, varios mercados aquí en España. Y básicamente mi core es eso, ¿no? El mundo de la data protection, ¿no? Entonces, ahora, con todo, pues con el reglamento de IA que Ujú. recientemente se publicó en el DOE, pues claro, todos los proyectos que tienen las compañías y que implican pues scrapping o tratamiento masivo o tratamiento, lo dejamos así, de datos personales pasan por automatizarlo a través de IAs, ¿no? Para la mejora y automatización de procesos, ¿no? Y en eso estamos, o sea que Ujú. aprendiendo como todo el mundo, porque Eso es. es un tema complejo, pero con mucha ilusión. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros, Frank. Estupendo. Gracias por eso. Entonces, claro, empecemos, vamos directo al asunto en este sentido. Digamos que así de una forma más general para comenzar, digamos, ¿cómo se pueden definir y aplicar estos principios éticos a los que se dedica precisamente Odisea, la IA ética? Estos principios éticos en el desarrollo de la inteligencia artificial, sin afectar la competitividad empresarial y la innovación tecnológica. Debo decir que ahora mismo en nuestra comunidad privada de Slack, de los socios de Odisea, tenemos ahora un interesantísimo debate sucediendo sobre este tema precisamente, Guillermo. Pues a ver, la pregunta es ciertamente compleja, ¿no? Al Es. final, una estrategia pasa por integrar, efectivamente, una estrategia de desarrollo de ella pasa por integrar esos principios éticos, ¿no? Desde el inicio del desarrollo, a través de estándares éticos que puedan definir los valores como la transparencia, la equidad, la responsabilidad. Eh, Esto al final lo que se traduce o se incluye en códigos de ética, auditorías,
equipos de diversa índole que puedan detectar pues, sesgos potenciales, ¿no? Yo al final lo que sí que me gustaría proyectar un mensaje claro es que para mí, en lugar de limitar la competitividad, los principios lo que hacen es que nos dan un efecto diferenciador y competitivo al ofrecer un producto de IA confiable y seguro. Eh, vamos a ver, al final Estados Unidos y Asia venden tecnología y nosotros vendemos haciendo un poco, extrapolándolo a mi core de VR, ¿no? Que al principio la gente se echaba la mano a la cabeza, ¿no? Joder, Sí, me va a tirar mi modelo de negocio, ¿no? sí. Y al final los principios del artículo 100 de negocio, sino que además ayuda a fortalecer la imagen de marca, ¿no? Nuestra marca reputacional. Entonces, al final, bajo mi punto de vista, la clave está un poco en equilibrar la ética con la innovación, pues implantando prácticas éticas de manera pues, pragmática realmente, como pues, sistemas de auditoría automáticos que puedan pues, monitorizar el cumplimiento de la norma sin tampoco frenar un poco la velocidad del desarrollo, ¿no? En este caso. Muy bien, excelente. Por ejemplo, otro de los puntos importantes que está pasando un poco desapercibido, Vox Populi, ahora mismo, que es el GDPR, en este caso, el Reglamento General, ¿no? ¿Hasta qué punto está esta regulación actual de protección de datos es adecuada para abordar los desafíos éticos específicos de la IA y qué aspectos consideras tú que deberían mejorarse? Tú como alguien que sabe, está precisamente en esto trabajando. A ver, el RGPD o el GDPR, como lo Ujú, quiera llamar, para mí tenemos que tener claro que, no para mí, sino que lo he demostrado a lo largo de los años, ¿no? Desde el 2018, que es el pistoletazo de salida del reglamento hasta la actualidad, ha demostrado que es la norma en mayúsculas. ujú, Todos los estados, todos los países fuera del espacio económico europeo, pues han intentado replicar de alguna manera las garantías que aporta, en este caso, la GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos. En ese sentido, yo creo que es un buen punto de partida, pero lógicamente se tiene que actuar. Cualquier norma y está clarísimo, ¿no? Yo, pues, se me ocurre que podríamos fortalecer pues la garantía de que los usuarios puedan comprender pues cómo se utilizan ujú, sus datos o cómo se toman decisiones automatizadas que le puedan afectar, o sea, esa explicabilidad ujú, que sí que desarrolla el reglamento de IA, pues aterrizarlo más a una normativa sectorial de protección de datos, ¿no? Y también podemos mejorar la regulación pues, en temas de ética, por ejemplo, pues, abordando pues, el desarrollo de políticas específicas sobre prevención de sesgos o, por ujú, ejemplo, pues, la equidad en el entrenamiento y despliegue de modelos. Pero, repito, el reglamento es una normativa, el GDPR es una normativa de mínimos, ¿vale? El GDPR no es una normativa de números clausus, sino que nos ajá, invita ese principio de accountability, ese principio de responsabilidad proactiva, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que tal y como está configurado ahora, no le hace falta mucho más desarrollo o una mejora sustancial, sino que ujú. con lo que tenemos lo veo más que suficiente para que, en este caso, pues el desarrollador o el responsable del tratamiento a la hora de explotar el dato, pues pueda realizarlo con una seguridad jurídica. Muy bien. Y en este caso, y tú como jurista, ¿no? Em, desde el punto de vista de ser jurista, porque este tipo de preguntas suelen ser más para los técnicos o ingenieros en este caso, o científicos de datos incluso. Dice, ¿cómo se pueden o cómo se deberían o se deben diseñar sistemas de inteligencia artificial que respeten la autonomía de los usuarios, especialmente cuando estos sistemas ya empiezan a tomar decisiones en su nombre, como es el caso? Del mundo de la privacy. O sea, ¿qué es lo que hace el Reglamento General de Protección de Datos conforme
a la normativa anterior, en este caso pues, a la LORTAP o a la 15/99, a la Ley Europea Antigua, pues es dar el control del Ujú, tratamiento de sus datos. O sea, al final el titular del dato, en ujú. este caso el que utiliza el sistema de IA, dado que el espíritu de la normativa, en este caso del GDPR, es, oye, toma tú la esfera de control sobre cómo se tratan tus datos, ¿vale? Pudiendo ejercer un derecho de acceso, pues Ujú. aquí extrapolarlo un poco a la parte de IA, ¿no? Y para mí yo creo que es esencial que los sistemas de IA permitan al usuario pues, tener ese control y sobre todo el entendimiento sobre las decisiones que el sistema pues, puede llegar a tomar. ¿Vale? O sea, sin yo ser un perfil técnico, yo creo que sí que podemos pues, replicar ese modelo del GDPR, ¿no? Correcto. En este caso, ¿qué responsabilidad ética y legal eh, tienen las empresas en este caso al desarrollar sistemas de IA que potencialmente pueden tomar decisiones sesgadas, que es a lo que nosotros nos dedicamos? ¿Cómo se puede mitigar ese riesgo? ¿Qué le dices tú, por ejemplo, a los clientes o instituciones con los que trabajas? Claro. A ver, yo siempre veo el apetito al riesgo. Eso es número uno. O sea, al final, Ajá, eh, el derecho tecnológico, pues ha habido un cambio de paradigma absoluto con respecto a la hora de ejercer un derecho tradicional, ¿no? Que es, oye, me venía el ujú, problema y sobre ese problema actúo, ¿no? El derecho tecnológico correcto. con la nueva normativa no es una normativa que se nos viene, es un derecho totalmente preventivo, un derecho anglosajón, y que lo que Sí, hacemos, y a mí no me gusta decir que soy abogado, yo al final yo me dedico a mitigar riesgos legales. ¿Vale? O sea, al final, aplicando fórmula, amenaza por vulnerabilidad, pues vemos cuál es el riesgo real de una compañía, en este caso de utilizar un sistema de IA, y en base a ese riesgo, pues ejecutamos unas vías de acción, ¿no? Pero al final, lógicamente, las empresas tienen una responsabilidad tanto ética como jurídica a la hora de desarrollar una IA que, por ejemplo, pues que no se perpetúe sesgo ni pueda discriminar pues, a un grupo específico de personas, ¿no? Al final podríamos enfrentarnos a consecuencias jurídicas y sí, cuando digo jurídicas, eso también hay que llevarlo al término reputacional, ¿vale? Cuando somos sancionados por la autoridad control o cuando hay un procedimiento abierto contra nosotros, luego también se nos deriva en un daño, aparte de, lógicamente, ponerte en manos de expertos y hacer esa ponderación, esa mitigación ese control de riesgo, pues tenemos que implementar diseños, ¿no? Que puedan implantar procesos de auditoría ética, ¿vale? O sea, para mí es fundamental diseñar un procedimiento de auditoría ética, ¿vale? Más allá de lo legal, ¿no? Porque realmente, pues, todo lo ético suele ser legal, pero no todo lo legal suele ser en inflexión, ¿no? Yo creo que ujú, luego también es recomendable, pues, a lo mejor incluir, pues, a lo mejor, pues, pruebas de equidad en el ciclo de desarrollo, ¿no? ujú. Puedan pues, aportar distintas perspectivas y así pues, reducir esos sesgos inherentes al propio sistema, ¿no? Y por supuesto Correcto. documentarlo, perdón, documentarlo. Lo que no está escrito, lo que no se conoce no existe, ¿no? Y para eso hay que documentarlo. Eso que llamáis vosotros, me parece que es verba volanta scripta manento, algo así, ¿no? Algo, bueno, o sea, mi latín me falla mucho ahora, hoy en día. Muy bien. En este caso, este es también un punto ahora mismo que la nueva, precisamente la nueva ley de inteligencia artificial toca de frente. Eso es, ¿qué desafíos éticos, por supuesto, plantea el uso de la IA en el análisis predictivo de comportamientos? Esta cuestión que estaba ahí nadando un poco, pero ahora se ha hecho muy claro que con esta ley de la IA parece ser que no va a ir adelante para nada. Es decir, ¿cómo podemos garantizar que no se invadan los derechos de privacidad de los ciudadanos en este sentido?
Mira, Frank, el análisis predictivo, ahora todo el Ujú. mundo habla de ese análisis predictivo, pero Sí, esto ya se lleva haciendo muchos años, sobre todo sí. en el sector, por ejemplo, asegurador, lo Ujú. que se conoce como un scoring, ¿no? Un Correcto. scoring positivo o negativo. Ya hace años la agencia vino a limitar lo que era un scoring negativo de un scoring positivo, ¿no? Ese scoring positivo en el sentido de tener una capacidad de predicción de, oye, pues, qué tipo de accidentes puede llegar a tener en el futuro, o qué tipo de enfermedad puede llegar en el futuro, o qué capacidad de pago, de impago, Ujú. haciendo una valoración de tu trayectoria crediticia, puede llegar a tener, ¿no? Y esto no es nuevo del reglamento de IA, esto ya, como te decía, nuestro propio GDPR y a través de Es- nuestra autoridad de control, ujú. la EPD, ya se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? El tema es que, claro, el análisis predictivo plantea el riesgo esencial. Pues claro, si yo te puedo hacer una valoración a futuro y te puedo limitar pues, la contratación de un servicio, en este Por caso, ejemplo, pues exacto. indiscutiblemente está invadiendo, ¿no? El derecho fundamental de la persona, en este caso, pues un derecho fundamental a la privacidad, a la protección de datos, ¿no? Y puedo hacer una suposición que pueda afectar en este caso a la vida de la persona. Ese es el principal desafío para mí ético, ¿no? Para mitigar esto, pues hablábamos antes de accountability. O Sí. sea, es importante pues, aplicar los principios del artículo 5 del GDPR y sobre todo, pues oye, pues minimizar el dato, recogiendo solo lo esencialmente Ujú. esa predicción, delimitando muy bien la base de legitimación, ponderando muy bien, aplicando pues técnicas de lo que se dice, ¿no? Pues aprendizaje federado, ¿no? Para pues, analizar esas tendencias sin llegar a identificar al sujeto, sino que segmentar a un grupo de personas sin que sea necesario llegar a Eso identificar al es. titular del dato, por ejemplo, se me ocurre. Pues son unas cuestiones que están encima de la mesa y que yo creo que es importante profundizar en ese sentido, ¿no? Muy bien, exactamente. Ah, y en esta misma línea, más o menos, digamos, déjame hacerte esta pregunta. Ok, este video podcast pues, va a estar en YouTube, en Spotify, etcétera. Hay una persona, vamos a decir, Paqui. Paqui tiene dos trabajos, tiene dos hijos, está muy ocupada todo el día, no es del sector, entonces, pues digamos que no tiene ese conocimiento sofisticado de estas cuestiones. Dile a Paqui esto, ¿por qué le debería importar, Guillermo? ¿Por qué esto le debería importar a Paqui? Bueno, al final a Paqui le va a incidir en su vida diaria. A Paqui le va a Ujú. incidir el no poder contratar un seguro, el Ajá. no poder acceder a una hipoteca, el no poder acceder incluso a servicios básicos. O sea, al Wow. final, te estoy hablando desde una perspectiva de derecho fundamental a la protección de datos y hacer esa segmentación que comentábamos. O sea, como el espíritu de la norma, lo decía al principio de la Ujú. entrevista, es dar el control al sujeto. Y para dar el control al sujeto, la gente tiene que saber cómo ejercer ese control. De nada sirve que tengamos normativa buena en este sentido si los owners, los profesionales del sector, no Ujú. evangelizamos a la sociedad. Yo creo que en la parte de privacy se ha hecho una labor extraordinaria por parte de tanto instituciones públicas, en este caso como la Agencia Española de Protección de Datos, como privadas, etcétera. Entonces, yo creo que esa labor de evangelización que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en Odisea, y que Ujú. para mí es fundamental, será muy importante Sí. para que Paqui sepa reconocer el riesgo que supone estar ante una IA, el riesgo que supone estar ante un sistema que me pueda llegar a medir, me pueda llegar a segmentar de alguna manera y, por tanto, limitar el alcance de mi derecho fundamental a la privacidad, a la protección de datos, en este caso. Exactamente. Deberíamos nosotros, por ejemplo, ni más ni menos que Tim Berners-Lee. He encontrado que hay ahora jóvenes técnicos e ingenieros, en el caso técnico, ¿no? Que no conocen quién es Tim Berners-Lee. Es una cosa, bueno.
Tim Berners-Lee, que es volver al inicio de todo, de la triple W, básicamente. Tim Berners-Lee tiene precisamente porque la Internet ha evolucionado de la forma que ha evolucionado. Y tiene este plan ahora mismo de precisamente crear estos espacios donde nosotros volvemos a apropiarnos de nuestros datos, acabando con el mercado de datos, básicamente. ¿Deberíamos seguir nosotros, digamos que ese ejemplo, utilizar esta iniciativa de Tim Berners-Lee o ya se ha utilizado en este caso? Sinceramente, no entiendo muy bien la pregunta. O sea, Ok. Sí, es decir, no la Sí, entiendo. Tim Berners-Lee en este caso lo que ha hecho es que tiene un proyecto sobre una Internet 2 ahora mismo, descentralizada, todo esto ya lo hemos escuchado, ¿no? En el cual digamos que son una especie de espacios en nube donde ahí se acumulan entonces todos los datos de una persona, contrata ese servicio, acumula Ujú. ahí todos sus datos personales y elige de manera informada qué datos va a compartir con X, Y, Z empresas o instituciones. Ese sería el camino a seguir en este sentido, que es un poco entre mitad y mitad, más o menos. Correcto. Ahora lo he entendido. Indiscutiblemente, o Ajá. sea, aquí vamos directamente al principio de transparencia Ujú, en este caso aplicando el artículo 13 del reglamento, ¿no? Del ujú, GDPR. O sea, indiscutiblemente, para dar el control al usuario, para hacer esa labor de evangelización, para que sea explicable ujú, eh, la IA y como hablábamos antes, el control lo pueda manejar el titular del dato, el titular, el usuario final que se enfrenta. Tenemos que sea fácil de entender. ujú, En primer lugar, qué tipología de datos de la explotación de ese dato, a quién se va a comunicar ese dato y para qué, ujú, eh, qué transmitir o comunicar ese dato, qué mecanismos tienes tú, Frank, pues para conocer exactamente pues esa tipología en esa cesión, qué tipología de datos están utilizando, lo que se llama el data scrapping, ¿no? sí, Entonces, correcto. la respuesta, indiscutiblemente, o sea, el dar el control al usuario final va a ser la herramienta donde yo creo que va a pivotar. Ya pasó con el GDPR. Y yo creo que a la hora de aplicar el reglamento IA, pues va a ser un Ujú, poco, un poco igual, ¿no? Más allá de que los desarrolladores o responsables del despliegue, en este caso, pues tengan su rol, ujú. pero esa labor de explicabilidad sobre qué hacemos con esos datos personales va a ser fundamental. Perfecto. Y para finalizar este segundo episodio, el cual le hemos dado la bienvenida a Guillermo, y que tendremos aquí más adelante porque cada uno de estos puntos podemos profundizar todavía mucho más. Guillermo, tu relación con Odisea, cuéntanos. ¿Cuál es tu relación con Odisea y por qué Odisea, al fin y al cabo? Pues mira, Frank, me viene la relación por un íntimo amigo. Ujú, Eh, Cuando Visier todavía pues, no era tan conocida, me invitó a participar en unas jornadas que hicisteis sobre ética e IA aplicada al mundo jurídico. Y, y a través de este buen amigo, que bueno, que sea experto en privacy, voy a saltarme un poco, ajá, es Alfonso Peralta, es miembro también de Odisea. muy bien. Entonces os empecé a conocer y el grupo que formáis, eh, la organización, sois todos con un perfil técnico excelente, donde habéis liderado proyectos de verdadera envergadura y sobre todo es un espacio de networking y también de compartición de conocimientos, que eso es fundamental. Ahora en el momento donde estamos, yo por ejemplo en la parte jurídica, donde estoy acompañando a mis clientes a implantar el reglamento IA, pues muchas veces acudo a los Ujú, foros que tenemos en correcto. Odisea para que me deis un poco de luz, porque realmente voy a ciegas, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy Odisea es
la mejor organización a nivel nacional que hay sobre IA, prueba de ello es que participa en los mejores proyectos que a día de hoy hay en el panorama nacional. Y a los profesionales que nos dedicamos a esto en particular, pues nos da esa luz que tanto hace falta en momentos donde vamos un poco a ciegas. Correcto. Pues ahí lo tenéis, estimados telespectadores y oyentes, a Guillermo Hidalgo en este segundo episodio de Voces de Odisea. Muchísimas gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. Ha sido muy instructivo, como a mí me dijeron que iba a ser, nuestro común amigo. Gracias y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Un placer, Frank. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y nada, seguimos en contacto y animo a la gente a que se una a Odisea. Hasta luego, Guillermo.